Pero como nos habíamos comprometido la semana pasada que se nos fue el tiempo, pues sí, creemos importante que hablemos un poco de Luis Echeverría por toda la trascendencia que tiene en la vida política, en la vida de los desaparecidos, pues de su nefasta, pues ahora sí que impronta, su nefasta huella en lo que tiene que ver pues con la Guerra Sucia, el 1968, el halconazo del 71. Y bueno, pues hoy no me gusta decirlo, pero bueno, podrían echarle un vistazo a la revista Proceso que anda circulando esta semana, que le dedica buena parte de este semanario que va para Luis Echeverría, que se nos fue con sus secretos y también se fue impune. Recordemos que Echeverría nació el 17 de enero de 1922, oriundo de la Ciudad de México, y murió el pasado 8 de julio, que curiosamente fue pues, el 8 de julio de 1976, cuando hubo el golpe de Estado, prácticamente, si se le pudiera llamar así, obviamente con todas sus proporciones guardadas, al periódico Excelsior, que en aquel momento, pues que no era muy afín al gobierno de Luis Echeverría. Yo me acuerdo en algunos medios de transporte ponían ahí Excelsior, el periódico de la farsa nacional, en una campaña muy fuerte dirigida pues, a este periódico, en lo que Julio Scherer pues estuviera al frente, y finalmente pues optaron por ahí en aquella pues infausta supuesta pues reunión que tuvieron ahí, ¿no? En sindicatos, etcétera, y donde pues por supuesto prácticamente lo desconocen de facto. Bueno, pues Echeverría fue compañero de escuela de secundaria de José López Portillo, allá en la colonia Juárez. Si ustedes se asoman de ahí, me parece que de avenida Chapultepec, que está la secundaria número 3. Ahí es donde pues estudiaron estos dos personajes nefastos, y pues ahí se conocieron, y obviamente pues, siguieron mucho tiempo después trabajando juntos, tan así que Echeverría pues lo dejó, ahora sí que le heredó la presidencia de la República. Echeverría estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo su tesis que se llamó El Sistema de Equilibrio de Poder y la Sociedad de las Naciones. Se casó en 1945 con María Esther Zuno. De hecho, fue muy importante para él porque pues, le abrió prácticamente las puertas de la política mexicana, porque recordemos, María Esther Zuno fue hija del exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno. Con ella tuvo 8 hijos, 3 de los cuales pues, desafortunadamente murieron, algunos en condiciones muy trágicas. Por ejemplo, su hijo Rodolfo murió ahogado en una alberca, por una embolia en 1981 a los 31 años de edad. Luis Vicente, después de una operación por ahí de 2013, y Álvaro, otro de sus hijos de Luis Echeverría, se suicidó en mayo de 2020. Como ven, pues personalmente no le fue muy bien, que digamos, en el ámbito familiar. Después de que se casó con Maricel Zuno, que se le recordaba mucho por repartir agua de Jamaica en las reuniones, y que presumía que se le dijera compañera, y que el presidente era el ciudadano, etcétera. Es decir, mucha demagogia hacia afuera, pero también muchos intereses, algunos muy ocultos, pero muy trascendentes en la vida política mexicana que tuvieron en aquella época. Bueno, pues en 1946 Echeverría fue secretario particular del presidente Rodolfo Sánchez Taboada. En 1958 fue subsecretario de la SEGOV, de la Secretaría de Gobernación, cuando estaba Adolfo López Mateos en el poder, y después fue secretario de 1963 a 1969 ahí en la propia SEGOV, que es cuando reemplaza precisamente a Gustavo Díaz Ordaz, cuando pues Gustavo Díaz Ordaz es postulado como candidato del PRI, del Partido Popular Socialista, y de lo que era el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a la presidencia de la República, que pues ya sabemos que por supuesto pues la ganó, porque pues no había política en México, me refiero en términos de élite, en términos de estructura ejecutiva, pues si no era en el PRI. Bueno, pues Echeverría después sucede a Gustavo Díaz Ordaz, y fue presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Por cierto, único cargo que obtuvo por elección popular Luis Echeverría Álvarez, en aquel entonces con 86% de los votos, que ya sabemos cómo se llenaban los votos de aquel entonces. En su sexenio me parece que habría que separar varias de las cuestiones. Por ejemplo, podríamos hablar del plano económico. Hubo un crecimiento del 6.1%, sí fue un crecimiento bastante notable. Obviamente, de ese crecimiento de 6.1 habría que ver cómo se dio la distribución, que ya sabemos que no fue muy halagüeña, que digamos.
Él hizo el desarrollo de puertos marinos, por ejemplo, en Puerto Madero, en Lázaro Cárdenas. Estuvo también la creación del Infonavit, la del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, creó la Secretaría de Turismo y también la de la Reforma Agraria, y también se creó el calendario de 160 horas laborales al mes, de lunes a viernes, para los trabajadores del Estado, que antes de su llegada pues, también tenían que laborar por ahí los sábados. Y que decir de la represión que sí ejerció Luis Echeverría, que eso, pues cualquier beneficio económico que le hubiera dado al país, pues queda totalmente borrado por estas situaciones, y que, pues sin embargo, ejerció también la cooptación de muchas personas aquí en el país, de muchos intelectuales, de mucha gente que había estado en contra, sobre todo en la época de, pues, de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. Y nada más habría que decir, por ejemplo, el indicador de que los burócratas que estuvieron al servicio del Estado, es decir, los empleados, como se les llama burócratas, pues aumentaron de 600,000 que había en 1972 a 2.2 millones que hubo en 1976. En este periodo, Echeverría empleó muchos egresados de las universidades, sobre todo de la UNAM, en donde su gabinete había una gran cantidad de personas que habían egresado de nuestra máxima casa de estudios, e incluyendo también a líderes del movimiento del 68, entre ellos Francisco Javier Alejo, que fue director del Fondo de Cultura Económica. Pero si bien es cierto que hubo también ciertos logros, pues también hubo, sobre todo al final de su sexenio, una crisis económica terrible, claro, terrible, ¿no? Al finalizar el periodo, podríamos decir que se dio la primera gran devaluación del peso desde la posguerra de 1945, donde mucho tiempo el peso mexicano estuvo en una paridad de 12.50. Las personas pues, que vivieron en aquella época seguramente lo recordarán. Y pues con Echeverría pasa de 12.50 a 23 pesos por dólar. Recordemos que nuestra moneda, si ahorita la paridad se ha mantenido estable en el presente gobierno, pues en algún momento se le quitaron 3 ceros, es decir, ahorita estaríamos hablando de 20,000 pesos mexicanos más o menos por un dólar estadounidense. También habrá que decir que en el caso de Echeverría, su periodo comenzó justamente al terminar lo que se llamó el periodo de expansión económica, llamado en aquel entonces desarrollo estabilizador, del que en algún momento Luis Echeverría fue gran crítico y que pues, también prometió sustituirlo precisamente por el de desarrollo compartido. Sostuvo fuertes conflictos con empresarios del país, particularmente con el Grupo Monterrey, uno de los grupos que históricamente, tradicionalmente ha sido de los más fuertes en términos de poder aquí en México, y que en aquel momento ya lo tildaban de populista, precisamente por impulsar la redistribución económica a favor de los marginados, cosa que no logró, digamos así, digan, qué bruto, cómo se notó este cambio, pues no, así, que bueno, pues ahí en esta época también se dieron importantes movimientos sociales y guerrilleros aquí en México. Además, Echeverría impulsó los centros turísticos de playa. Por ejemplo, se hablaba, o muchos años se habló que Cancún prácticamente era de su propiedad, qué decir de Ixtapas y Guatanejo, Los Cabos y Loreto, que recordemos en 1974 es cuando se crea el estado de Baja California Sur, y obviamente Echeverría enfrentó también a cacicazgos y promovió el reparto agrario en diversas regiones, de lo que también se habla con ciertos grupos de interés que él particularmente pues estaba, digamos, decidido a apoyar, a unos sí y a otros no. Y también hay que recordar que en aquel entonces, pues en su gobierno se dieron los primeros hallazgos importantes de petróleo crudo, que no tenían la importancia que hasta ahora tienen. Ya la tenían, pero ya después de que se dio, pues para nada. Eso le tocó principalmente a José López Portillo cuando empezó a hablar de que habría que acostumbrarnos a administrar la abundancia. Obviamente, pues, nunca supimos si ese de que habría que acostumbrarnos a administrar la abundancia únicamente se refería a sus círculos más cercanos, porque sí que la administraron y sí que la gozaron, porque para el resto del país, pues nada más habría que recordar las debacles económicas que tuvimos y las sucesivas devaluaciones que se tuvieron, pues no solo con López Portillo, sino también en su momento con Miguel de la Madrid y con otros presidentes que le siguieron. En el contexto internacional, Echeverría fue una figura muy, no sé si llamarlo contradictoria, no sé cómo llamarlo, pero que pues tenía varios rostros, ¿no? Habría que ver si le pudiéramos poner como una especie de cubos, donde por una parte pues tenía un rostro muy amable, muy progresista, muy de izquierda, pero por otro
enormemente represivo y enormemente oscuro, tenebroso, pudiéramos decir, y hasta malévolo, pudiéramos citarlo también, ¿no? Algunas de las crónicas que leímos justamente en la revista Proceso esta semana, las pláticas, por ejemplo, que sostuvo en algún momento con Richard Nixon, donde pues Echeverría se decía como el gran héroe en su momento pues de decir que él iba a encabezar a toda América Latina, no necesariamente para impulsar movimientos progresistas y movimientos de mejoras en la población, sino para quitarle el papel protagónico que en su momento tenía Fidel Castro y también en su caso el gran doctor Salvador Allende allá en Chile. Bueno, pues Echeverría le tocó la crisis financiera generada por la guerra de Vietnam, así como estamos viendo ahora la guerra de Ucrania. En su momento pues estuvo la guerra de Vietnam, en donde pues más de 3 millones de vietnamitas murieron a manos de soldados estadounidenses. Los soldados estadounidenses murieron alrededor de 50,000. También se vivía la Guerra Fría y el gobierno de Estados Unidos, por medio de la nefasta también CIA y otras agencias, vaya que se impulsó golpes de Estado y la instauración de gobiernos autoritarios en países de América Latina y el Caribe. Podríamos citar Brasil, por supuesto Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros. Echeverría planteó hacia el exterior una política de desarrollo de las naciones del llamado tercer mundo, es decir, los países que en teoría tendrían que ir hacia adelante y que no estaban ni en el bloque soviético ni en el bloque de Estados Unidos. Entonces, según él, pues buscaba un nuevo orden económico mundial. Sí, tuvo acercamientos con los gobiernos de Chile y de Cuba, como les decía en su momento, que insistimos hacia afuera, pues ahora sí que era el gran ciudadano, el gran compañero Echeverría, pero por dentro, pues así como diría el sociólogo Merton, ocultaba otra serie de intereses muy particulares para beneficio de él mismo y por supuesto también de Estados Unidos, que lo apoyó en algún momento dado. Echeverría en aquel contexto otorgó asilo político a Hortensia Bussi, esposa de Salvador Allende, cuando el golpe de Estado en 1973, que tuvo lugar por Augusto Pinochet y otros 3 generales de mala muerte, pero imagínense, al mismo tiempo designó como agregado militar en Chile al general Manuel Díaz Escobar, que a lo mejor a ustedes no les dice nada, pero fue el gran jefe de los Halcones, que fue un grupo paramilitar que se hizo célebre en la matanza del Jueves de Corpus de 1971, aunque pues después fue disuelto y lo tuvo un poquito ahí parado y después lo mandó a Chile. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué mensaje le enviaba a Salvador Allende ahí? Y bueno, nada más habría que decir, o habría que ver las opiniones que tenía en su momento el embajador de Chile, me parece que era Gonzalo Martínez Corbalá, si mal no recuerdo, y que parece ser que nunca tuvo nexos con este también general Manuel Díaz Escobar. Bueno, pues Echeverría, por supuesto, que concedió asilo a miles de chilenos, de argentinos, de paraguayos, de brasileños algunos, y también obtuvo también salvoconductos en las embajadas mexicanas de algunos países para que finalmente pues pudieran salir, y una vez que ya salían, pues por ejemplo con el gobierno de Chile, en este caso de Augusto Pinochet, pues rompió relaciones. Insisto, habría que escudriñar más a fondo del papel de Echeverría en estos casos. Se habla también de que Luis Echeverría Álvarez, al igual que Gustavo Díaz Ordaz, fueron agentes de la CIA. Aquí, por ejemplo, habría que consultar el libro de Philippe B. Agin, que se llama Inside the Company, CIA Diary, que podríamos traducirlo como Diario de la Compañía, Diario de la CIA, en donde se sostiene que Luis Echeverría fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia, y pues ahí mencionan una serie de documentos desclasificados de esta organización varias décadas después, en donde Echeverría tenía el código LITEMPO-8, que estaba compuesto por el prefijo LI, que identificaba operaciones en México, y TEMPO, que identificaba precisamente la relación entre la CIA y, vamos a entrecomillar, y altos funcionarios selectos de México. En el terreno de la educación, Luis Echeverría hizo cosas buenas, hizo la creación del gobierno, de los colegios de bachilleres y de ciencias y humanidades, y también creó la Universidad Autónoma Metropolitana. Y les decía, la parte más nefasta, más malévola de su gobierno, pues fue la represión política. Alguien lo cataloga como candil de la calle y obscuridad de la casa.
yo no sé si considerarlo como candil de la calle o como un infiltrado de la calle, digamos, de Estados Unidos y de otras fuerzas que lo presentaban como prácticamente un héroe, como prácticamente un gran impulsador de el contrapeso de Estados Unidos. Más bien, pues ya vemos ahí sus funciones en la CIA, bueno, no sus funciones, su código de la CIA, si esto es cierto, y algunas de sus conversaciones que le grabaron con Richard Nixon para darnos cuenta del talante o cuáles eran los intereses reales de este expresidente de México. Bueno, en México precisamente fue acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, una fiscalía que tuvo muy pocos logros, que fue la FEMOSP, que tiene un nombre así muy, muy largo, y que lo acusó precisamente de ser responsable, junto con Gustavo Díaz Ordaz, de la matanza del 2 de octubre de 1968 y por la desaparición forzada de cientos de personas disidentes en el contexto de la guerra sucia aquí en el país. Es decir, en el periodo de mayor represión gubernamental que tuvimos en México, por lo que ha sido el único presidente en recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio y cumplir una prisión domiciliaria que duró 3 años, y luego pues fue liberado por decisión judicial con las reservas de ley por lo de 1968, pero no es un proceso que haya terminado. Ahí que no nos vendan el cuento de que salió exonerado en menos, es un proceso inacabado, que por cierto ya hay por ahí algunas voces importantes que hablan que aunque ya esté fallecido, podría perfectamente seguirse el proceso post-mortem en el caso de Luis Echeverría. Que recordemos también, ya lo había mencionado hace unos momentos, que durante su gobierno fue la matanza del Jueves de Corpus del 71, que fue una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, que fueron salvajemente reprimidos por el grupo paramilitar de los Halcones. Y aquí hay que decir que pues hubo una decisión judicial emitida en 2005 que pues, puso fin a cualquier posibilidad de procesarlo penalmente a Echeverría, pero le quedaban otros procesos. También hay que decir aquí que Echeverría siempre intentó desligarse de una y otra matanza, la del 68 y la del 71. Por ejemplo, en su momento pidió la renuncia del jefe del Departamento del Distrito Federal, como ahora se conoce al gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces Alfonso Martínez Domínguez, aunque después, si ustedes leen la biografía de este señor, de Alfonso Martínez Domínguez, verán que después ocupó otros puestos políticos, si mal no recuerdo, gobernador. Así que mucho castigo, pues para nada, ¿no? Y también, pues hay diversas versiones que sostienen que Luis Echeverría siempre estuvo al tanto de estos, pues ahora sí que de estas masacres por parte del Estado y que, pues aunque se haya intentado desligar, pues está o estuvo mintiendo más bien, ¿no? También hay que decir que llevó a cientos de estudiantes al campo militar número 1 y luego los encarcelaban también en el Palacio Negro de Lecumberri, aunque también pues hay que citar la Operación Cóndor, que esta tuvo varias aristas, por un lado las que tuvieron que ver con cuestiones ecológicas, pero también con las que hubo de pues, disidentes que los llevaban en helicóptero y los soltaban en el mar, ahí para que pues murieran, ¿no? También otra de las anécdotas que podríamos recordar de Echeverría, podríamos recordar mucho, pero ya por falta de tiempo podríamos abocarnos a 2. Una de ellas fue la del 14 de marzo de 1975, donde Echeverría fue precisamente a la UNAM a la inauguración del año escolar. Allí estaba Guillermo Soberón como rector, también otro personaje muy pues, contradictorio, vamos a llamarlo así, que por un lado hizo cosas muy importantes desde el punto de vista que beneficiaron a la población, pero por otras nada, ¿no? Si ustedes se meten al internet, al YouTube, podrán ahí ver, ahora sí que desde que entra Echeverría al auditorio de la Facultad de Medicina y cómo lo presenta Guillermo Soberón, a mí me parece un acto totalmente, pues, lambiscón, si lo pudiéramos llamar de alguna forma. Y eso después, bueno, la trayectoria de Soberón habría que seguirla, fue, por ejemplo, uno de los impulsores o de los papás, digamos, en términos académicos, de Julio Frenk, de Jaime Sepúlveda, de toda esta gente que de alguna forma implantó el modelo neoliberal aquí en los servicios de salud de nuestro país. Y también habría que ver la huella que dejó justamente cuando fue rector de la UNAM. Bueno, en aquel entonces, regresando a Echeverría, pues estuvo protegido por elementos del Estado Mayor Presidencial, casi no lo dejaban hablar, hubo oradores que estuvieron a favor, obviamente los que estaban cerca de él, si se remontan, digamos, a estos videos, pero en su gran mayoría, pues fue
abucheado, fue pues gritado cosas las que se merecía presidente Echeverría, y cuando salió, pues por ahí alguien le tiró una piedra y le atinó y lo descalabró y le pegó pues justamente en la frente. Por si ustedes pueden ver ahí algunas fotos y videos que hubo sobre este momento. Y el otro de los aspectos que pudiéramos resaltar, además de lo que ya hemos dicho, pues fue el papel que tuvo también en su gobierno la Liga Comunista 23 de septiembre, que en 1973 pretendió secuestrar al más poderoso de los que había en aquel entonces de la iniciativa privada, que era Eugenio Garzazada. El intento de secuestro resultó pues, en que murió, fue asesinado, lo que derivó justamente en la creación del Consejo Coordinador Empresarial y pues, el conflicto que hubo precisamente con esta organización, que ahí le costó, por cierto, a este historiador, pues su impugnación que tuvo que ver, o uno de los pues, que tuvieron que impugnarlo para que no llegara como embajador a Panamá, aparte de que después le salieron otros trapitos al sol, ¿no? En aquel momento, pues, este Pablo Salmerón, no es Pablo, déjenme acordarme bien de nombres, si no, ahorita Jerónimo me va a ayudar, pero no llegó a la Embajada de Panamá porque ese fue el primer detalle, y después pues fue el de las acusaciones que le hicieron, obviamente, pues por abuso o intentos de abuso sexual, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre fue un grupo muy activo, fue básicamente una guerrilla urbana. También secuestró al director de aeropuertos y servicios auxiliares, Julio Hirschfeld Ahumada, y también, como no mencionar, al suegro y exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, que pues en algún momento también se le atribuyó a las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, las famosas FRAP, que estas pues estuvieron más vinculadas precisamente en aquella zona del país. Y el 11 de agosto de 1976, un comando pretendió secuestrar también a la hermana de José López Portillo, Margarita López Portillo, que también pues ahí andaba en cuestiones de la JAP, ahí en Canal 13 y en este tipo de cosas, ¿no? También hay que recordar que estuvo la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos, este último muerto en 1974, y que pues también habría que leer toda la represión que se hizo allá en el estado de Guerrero y en otros estados de la República, pero por ejemplo este fue uno de los más documentados que hubieron aquí en nuestro país. Y ya les mencionaba también la Operación Cóndor, que pues, estuvo ahí en Sinaloa, Chihuahua, Durango, lo que ahora se conoce como el Triángulo Dorado, y que también en su momento pues, fue cuando se empezó a dar las colaboraciones con agentes extranjeros para combatir el cultivo de enervantes, que recordemos que México pues, siempre le ha tratado de imponer la política antidrogas a nuestro país. Bueno, pues Echeverría, al concluir su gestión, que fue, insisto, muy maléfica, si hiciéramos un balance, como dirían los contadores, de activos y pasivos, que ojalá no repitamos otro gobierno como el de Echeverría, que ya tuvimos uno parecido. Bueno, pues Echeverría fue miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1977, fue embajador mexicano itinerante entre 77 y 78, y también presentó su candidatura para ejercer la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas en 1981, que es precisamente a lo que le tiraba y que pues tuvo que retirar o dejar esta aspiración porque finalmente pues tuvo que apoyar al peruano Javier Pérez de Cuéllar, que pues afortunadamente llegó él y no llegó Luis Echeverría Álvarez. Que esperemos que en la parte económica pues hayamos aprendido un poco la lección. En la parte que tiene que ver con la violación de derechos humanos, esperemos que, como dicen justamente los principios que tienen afín a este tipo de derechos inherentes a los seres humanos, pues que se respete justamente la integridad de todas las personas y que no haya pues ningún tipo de, pues, ¿qué les puedo decir? No solo torturas, no solo desapariciones forzadas, no solo ejecuciones extrajudiciales, sino todo lo que se vivió, inclusive pues lo que en su momento compartimos en algún momento pues con el régimen de Augusto Pinochet, que si bien es cierto que estaban pues distanciados en términos protocolarios, pues compartieron muchísimas de las operaciones militares, policíacas y políticas que dejaron muchos muertos en nuestro país, muchos desaparecidos, muchos desplazados, que aún es una herida que, como alguien diría, sigue sangrando aquí en nuestro país. ¿No les parece?